hoy vamos a ver el próximo pasaje en el libro de Filipenses, en Filipenses 4, ya hemos llegado al último capítulo, y trata, en este pasaje Pablo habla realmente de cómo se ve un cristiano. Hemos visto ya en el libro muchas de las lecciones de los temas principales que quería enseñar Pablo en el libro de Filipenses, ¿no? Y el tema principal en Filipenses es esta idea de unidad en una iglesia a pesar de los tiempos difíciles, unidad en adversidad. Allá puede ser persecución, puede ser dificultades económicas o dificultades físicas de muchos tipos, que esta adversidad, que estas diferencias y quizás lo más peligroso es el pecado que surge del corazón de cada cristiano, que todas estas cosas nos traigan más a la unidad, a nuestro propósito principal como iglesia. Tantas iglesias están llenas de personas que tienen problemas el uno con el otro. No se hablan o no se saludan porque este no me saludó la semana pasada, así que no le voy a saludar esta vez. Muchísimo conflicto se puede encontrar, y es normal porque la iglesia es diversa. No somos como muchos, quizás clubes o sitios donde gente muy parecida se junta porque tienen algo en común que todos hablan de la misma cosa. La iglesia es por naturaleza diversa, está llena de personas muy distintas, y en nuestro corazón pecaminoso no somos muy buenos relacionándolos bien con los que son diferentes. ¿Bien? Somos gente que busca personas de su mismo tipo por costumbre. ¿Bien? Y en una iglesia tenemos que luchar por trabajar juntos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma meta. La iglesia tiene un propósito principal, y todo lo que son discordias entre los hermanos quitan de nuestra capacidad de hacer nuestra misión en la iglesia. Eso es, Pablo ha hablado de eso en principio. Vamos a ver un poco más de eso en este último capítulo, pero Pablo habla de varias descripciones fundamentales del cristiano aquí. En estos versículos vemos, puso aquí el título, ¿no? ¿Cómo son los cristianos? Puso varias cosas que deberían ser manifiestas en todos nosotros. Cada uno tiene su personalidad distinta, cada uno tiene sus capacidades, cosas que le vienen fáciles de hacer, y cada uno tiene sus cosas que le son más difíciles. Si miras en la lista de los frutos del Espíritu, por ejemplo, siempre puedes encontrar algunos frutos que, te salen muy fácilmente porque es parte de tu naturaleza o de tu personalidad, ¿no? Y después hay unos cuantos que, pues a mí me cuesta mucho la idea de la paciencia, o me cuesta mucho la idea de el amor hacia el que es diferente. Todos tenemos áreas donde mejorar muchísimo, áreas donde nos falta por crecer. Y Pablo habla de varios aspectos de la vida cristiana, pues uno tras otro. Y vamos a ver en estos 9 versículos características de un cristiano. ¿Cómo son? O quizás debería ser cómo debería ser el cristiano. Vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe en su palabra, y después empezamos en el libro de Filipenses. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por traernos aquí hoy. Gracias por el tiempo que hemos disfrutado ya, pues cantando, orando y queriendo darte gloria en este tiempo aquí en la iglesia. Y pedimos ahora por lo que queda el tiempo en tu palabra, estudiando y queriendo aprender y ver mejor cómo servirte. Pido que nos guíes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente y sencillamente, que no estorbe yo lo que quiere enseñar el Espíritu Santo, tu palabra, y pido que cada uno hoy pues aprendamos más de ti y aprendamos cómo vivir más como cristianos. Pedimos tu bendición, que todo sea para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Sin más, vamos a empezar.
Versículo 1, Filipenses 4, versículo 1. Pablo acaba de terminar en el capítulo 3, bien, hablando de lo que es nuestra meta principal, hablando de la resurrección. Dice que todo lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos el final de la carrera a la vista. O sea, estamos pensando en lo que es la meta, el final, ¿no? Es la resurrección. Es el ser convertidos de una persona que, a pesar de no querer pecar, una persona que sigue pecando, una persona que sigue haciendo lo malo, a ser resucitados como el Señor Jesucristo, tener un cuerpo nuevo y un corazón nuevo. ¿Bien? Y eso es la meta de cada uno de nosotros. Tenemos que tener eso como primero, principal. Y dijimos, si todos tuviésemos eso en la mente, no estaríamos luchando el uno contra el otro, porque todos vamos hacia la misma meta. No es una competición, no es una carrera donde hay que eliminar la competición para llegar ahí. Estamos queriendo alcanzar juntos la misma meta. Dice entonces, así que, hermanos, sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo cuál es nuestra meta, hermanos míos, dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Fijaos el amor que tiene Pablo hacia esta iglesia. Cuando leemos en el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Filipos, ¿bien?, se encuentra Pablo con un grupo de mujeres que servían a Dios, que se juntaban, dicen, un río, y ahí estudiaban la Biblia y servían a Dios. Eran un grupo fiel. Y Pablo les tenía muy cerca en el corazón. Después tenemos a Pablo echado en la cárcel, en Filipos, y os acordáis de que él y su compañero Silas estaban cantando, Dios mandó terremoto, les libró de la cárcel, pero no se fueron porque el carcelero vino y le testificaron al carcelero y fue salvo y añadido a la iglesia al carcelero. Pablo tenía recuerdos muy fuertes de la ciudad Filipos y se ve el amor que tenía hacia esta iglesia. Dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. Firmes significa que a pesar de la presión de extraviarse, a pesar de la presión de abandonar la meta, porque es una meta difícil, nos mantenemos fieles. ¿Bien? No estamos hablando aquí de coger el camino fácil, sino de mantenernos en el camino a pesar de presión externa, a pesar de que es más fácil abandonar. La idea es ser fieles, ser firmes, sabiendo que la meta vale la pena. Dice, ser firmes en el Señor, amados. Ruego y todo eso era introducción a una cosa que quiere decir en particular. Ruego a Evodia y a Síntique. Solo aparecen aquí en la Biblia, no sabemos más de estas dos personas, ¿no? Pero hay dos personas en la iglesia a quien habla Pablo. Te ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bien, estos son dos personas en la iglesia de Filipos y no sabemos el contexto, ¿bien? No sabemos qué es lo que ha pasado. Pero se entiende, aunque Pablo lo dice de una forma muy positiva, se entiende que estas dos personas estaban siendo raíz o estaban siendo parte de su unidad en la iglesia. Podría ser un millón de cosas, no sabemos el por qué. A veces las iglesias se dividen en dos porque uno quiere pintarlo de un color y otro quiere pintarlo de otro color. Pueden ser cosas absurdas las que dividen a veces. Pero en este caso tenemos a una división de grado mayor o menor, no lo sabemos, pero una división en la iglesia, y Pablo reconocía que estas dos personas eran parte de este problema, bien, parte de lo que estaba dividiendo la iglesia. Bien, y Pablo no expande más, no importa en realidad cuál fue la situación, lo que importa es que no estaban trabajando en unidad como Pablo quería. Y de aquí vemos un poco, esto es la razón porque Pablo ha hablado tanto de la unidad en la iglesia, porque dice, estáis manifestando al mundo
una iglesia que no tiene la misma meta, una iglesia dividida en parte. Ahora, no creo que fuese una división grandísima, porque Pablo tiene mucho bueno que decir acerca de la iglesia. Pero Pablo les dice, ojo, porque aquí hay un problema que hay que corregir. Dice, os ruego que seáis de un mismo sentir en el Señor. Y es muy curioso para mí es curioso, cómo Pablo quiere arreglar el problema. No les dice, mira, venga, abrazaros, hacer las paces. No dice llegar a un compromiso, ¿no? a un lugar, a un camino intermediario, uno que deje contento a ambas partes. No se mete Pablo en el problema diciendo así hay que resolverlo. Y como digo, no nos da más detalle de lo que es el problema. Les da cómo se resuelven todos los problemas que se podrían encontrar en la iglesia. Y ahí es donde esto es aplicable a nuestra iglesia y a cualquier iglesia donde haya problemas o conflictos entre los hermanos. Dice, os ruego que seáis de un mismo sentir. Esto es decir, que tengáis la misma meta en el Señor. Que tengáis como lo más importante la meta del cual ha estado hablando. Esto lo vimos en el capítulo pasado, ¿no? La meta de llegar al final, resucitados y de ser como Cristo. Si tenéis el mismo sentir, se van los problemas. Bien, esto se manifiesta en un matrimonio o en muchas otras diferentes relaciones también. Como somos humanos conflictivos, somos humanos que tienen dentro un corazón dado al egoísmo, dado a buscar nuestro propio camino, aparecen o surgen conflictos de un millón de formas en un millón de relaciones diferentes, ¿no? Pero si a pesar de las diferencias tenemos la misma meta, estamos los dos buscando la misma dirección, esas diferencias dejan de ser causa de división. Bien, si imaginas a dos personas que se enfocan en algo que no están de acuerdo, se enfocan en una cosa y los dos dicen, no, yo quiero ir por aquí, el otro dice, yo quiero ir por aquí, porque esta cosa nos divide. Pablo está diciendo, olvídate de esa cosa, que no sea lo principal eso que os divide, sino decir, mira, pues yo voy allí, y el otro dice, pues yo voy allí, y por obligación, si dos personas están yendo en una misma dirección o hacia una misma dirección, se están acercando. Así funciona la geometría. Si tenemos la misma meta, nos vamos a ir acercando. Y eso es fascinante cómo resuelve Pablo, o cómo dice que hay que resolver el problema. Pon como principal la meta, tener el mismo sentir en el Señor. Obviamente estas dos personas tenían a una cosa que había suplantado lo que debería ser primordial, que era la meta, la resurrección. Y estaban siendo causa de división y estaban dañando la iglesia por esa división. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y esto en el griego, bueno, es una palabra que se traduce como compañero fiel, pero seguramente es un nombre propio. Seguramente está hablando Pablo a un nombre y, bueno, los traductores no sabían si dejarlo como nombre propio o traducirlo como compañero. Pero está hablando, de cualquier forma, está hablando una persona en la iglesia de Filipos. Bien, seguramente una persona, pues la palabra y griega es sísigos. Imagínate que es una persona en particular, ¿no? Pues, asimismo, te ruego a ti, este compañero, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Recuerda que la iglesia filipenses empezó con un grupo de mujeres. Y al parecer, estas dos personas que Pablo mencionó en el versículo anterior, les conocía personalmente Pablo, porque seguramente les había conocido en su primer viaje a Filipos. Y eran personas que querían hacer lo correcto, o sea, eran cristianos los dos, o cristianas las dos. Eran dos personas que querían la misma cosa, pero habían dejado que una cosa menos importante cogiera preeminencia. Pablo dice, yo sé que queréis la misma cosa, yo sé que sois
Dice, combatisteis conmigo en el Evangelio en los días primeros. Yo sé que tenéis, que sois cristianos y queréis lo correcto, pero habéis dejado que una cosa secundaria se convierta en más importante. Dice, entonces, esta persona, Sísigos, que ayudes a estas personas. ¿Qué significa? Pues, como no sabemos cuál es el problema, no sabemos cómo les ayudó en particular, ¿no? Pero está diciendo, anímales a que se enfoquen una vez más en Cristo. ¿Bien? Hay libros, hay epístolas de Pablo donde habla muy severamente y habla de castigar y habla de reprender fuertemente cuando hay pecado en la iglesia. Y hay lugar para esto, dependiendo de la naturaleza del pecado y cuál es el problema. Pero aquí Pablo habla habla mucho más con la idea de animar a estas personas que se han olvidado de lo preeminente. Está diciendo, por eso no usa palabras muy fuertes aquí. Dice, vamos a ayudar a que una vez más vuelvan a ver lo que debería ser lo principal. Dice, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dice, con Clemente también, esta es otra persona de la iglesia. Bien, no conocemos a estas personas. Un día, Dios mediante, pues les conoceremos en el cielo, porque son hermanos nuestros de otro tiempo. Dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, los de la iglesia de Filipos, eran colaboradores. Igual, esto es la palabra para compañeros de trabajo. Ahora, muchas veces, un trabajo pueden haber también problemas entre trabajadores, ¿no? A veces te llevas bien con unos y igual te llevas mal con otros. Pues Pablo está diciendo, estamos trabajando con la misma meta, somos colaboradores aquí, queriendo la misma cosa, la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia en Filipos, ¿no? Dice, con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida está hablando de los que son salvos, ¿no? Los que Dios ha perdonado por sus pecados. Estas personas que están causando conflicto, no estamos hablando de inconversos que han venido a la iglesia, están trayendo problemas a la iglesia. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de gente que sabe dónde va, pero se ha distraído, ¿no? Saben que deberían estar yendo hacia la resurrección, saben que deberían estar ayudando a la iglesia a cumplir su misión, pero han permitido que otras cosas les distraigan de esa meta. Y Pablo lo reconoce y dice, hay que ayudarles, hay que animarles. ¿Bien? Y habla, no está hablando aquí principalmente a que el pastor arregle todos los problemas, está animando a los hermanos de la iglesia a colaborar juntos para que haya unidad. Y eso es el tema principal de todo el libro de Filipenses, ya lo hemos dicho. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Curioso cómo están unidas o conectadas estas ideas de estar unidos con una misma meta y de regocijar. Una iglesia que trabaja junta, que trabaja en unidad con la misma meta, va a ser una iglesia gozosa, una iglesia que regocija. Yo he dicho alguna vez, ¿no? Solemos, cuando la Biblia habla del gozo, a veces le ponemos una definición complicada de que esto es gozo, es como estar alegre aunque la situación sea mala, ponerle una cara buena a una situación mala, un gozo que es casi como el gozo de un mártir, algo así. No es misteriosa esta palabra. Pablo está diciendo, deberíais estar contentos, deberíais estar felices. Eso es lo que define a un cristiano. O sea, no debería haber cristiano más triste que ninguna persona en el mundo, porque no es lógico. El mundo tiene muchas veces esta idea y es puramente culpa nuestra que los cristianos son personas tristes, que la persona que sirve a Dios pues pasa la vida en sufrimiento, pasa la vida pues haciendo cosas que no quiere hacer y luchando contra deseos y cosas así. Y eso simplemente no es
no es cristiano, no es lo que debería verse en la iglesia. La iglesia es un lugar de gozo y este versículo debería ser lo que describe a toda iglesia. Regocijarse en el Señor. ¿Por qué? Porque la fuente de toda felicidad es el Señor. Dios creó todo lo que en el mundo da placer y da ánimos y risa y diversión. Todo eso lo creó Dios. Satanás nunca hizo nada que pueda traer gozo, ¿no? Satanás a veces nos intenta empujar a mal utilizar las cosas que Dios ha hecho, a exagerar o a usar de mala forma las cosas buenas que Dios ha hecho. Pero Satanás jamás hizo ninguna fuente de gozo, ni felicidad, ni nada bueno. Dios es el creador de todo lo bueno. Y el cristiano debería ser así. Y Pablo les dice, así de sencillo, regocijaos, tenéis tanto de qué regocijar. Deberíais ser personas que son reconocidas por su gozo. Y lo mismo con nosotros. Dice también, vuestra gentileza. Esta palabra es la idea de mansedumbre y ayuda a los demás. No ser personas ásperas, no ser personas duras y difíciles para el mundo, sino ser personas agradables en un sentido y personas buenas y fáciles para con los demás. Los cristianos no deberían ser pesados, no deberían ser personas difíciles de ser amigo con un cristiano. Deberíamos ser, pues, gentiles, fáciles de llevarnos con los demás. Dice, debería ser conocida vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres, esto de cristianos y no cristianos, ¿no? En tu barrio, en tu trabajo, en los lugares donde circulas, debería ser una persona gentil, una persona mansa y que alegra y que trae bien a la situación, no trae mal, no una persona conflictiva, una persona que se enfada con los demás y que trae problemas al mundo. Vivimos en una época, y yo creo que mucho tiene que ver con más acceso a más información y más redes sociales y saturación de información y medios de comunicación y eso, donde a mi entender por lo menos hay más personas enfadadas y más personas con más enemistades que nunca en el mundo. Quizás es simplemente impresión, pero tantas personas, incluso cristianos, se conocen a muchos cristianos enfadados con muchas personas, porque se infringen en tal libertad, porque si esto no se está haciendo como debería hacerse, porque si los pecadores están actuando como pecadores y eso nos molesta. Deberíamos ser personas gentiles, y esta palabra está diciendo que se llevan bien con los demás. Esto no es decir una persona que se dobla ante el pecado. No estamos hablando de uno que por no ofender o lo que sea, pues va a ir con el pecado de los demás. Obviamente no hablamos de eso. Pero ser personas agradables, eso debería ser el cristiano. Sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Seguramente está hablando de que estas personas conflictivas en la iglesia pues no estaban siendo personas agradables, no estaban siendo gentiles, estaban siendo pues ásperas, como suele ocurrir en cualquier conflicto. Estaban plantándose y diciendo pues tiene que ser de la forma que yo pienso y ya está. Dice, por nada estéis afanosos. También quizás en estos tiempos más personas preocupadas que en ningún momento de la historia. También yo creo que por tener más información que en ningún momento de la historia. Bien. Antes quizás ocurrían guerras en otra nación y la gente no sabía mucho de lo que estaba pasando y no se afanaba. Pero habla con cualquier persona hoy en día y se preocupan por un montón de cosas. Y los cristianos también, tristemente, ¿no? Y los cristianos que deberían... Bueno, voy a leer el resto del versículo. Dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. El cristiano no tiene nunca motivo por estar afanoso. Se podría meter ahí la palabra preocupado, ¿no? O nervioso. ¿Por qué? Porque para eso es la oración. Y para eso es el saber que Dios está en control. Dios está en control de la cosa que te preocupe. Y tenemos preocupaciones mil, ¿no? Un montón de cosas que nos quieren... Pues hay más depresión ahora en el mundo que es incomprensible casi. Y tristemente incluso entre los cristianos. El cristiano no tiene ningún motivo por preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Por eso la Biblia habla tanto de la oración. La oración, la Biblia dice, la oración eficaz del justo cambia. O sea, Dios contesta la oración, pero la oración ayuda tanto al que ora como por lo que estés orando. O sea, la oración es la acción de decir, Dios, yo pongo mi preocupación en tus manos. Es decir, yo voy a confiar que tú puedes resolver lo que me esté dando, lo que me esté preocupando. El cristiano no debería ser afanoso, no debería preocuparse. Y el momento que se preocupe, debería llevarlo al Señor y debería descansar porque Dios lo tiene bajo control. Todas tus peticiones, dice, sean llevadas delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias, porque sabemos, bien, de la Biblia y de nuestra relación con Dios, de lo que conocemos de Dios personalmente, sabemos que lo tiene bajo control y Él va a hacerlo mejor. Bien, por eso, descripción del cristiano. Bien, como digo, ¿cómo es un cristiano? Pues un cristiano no es afanoso, no debería ser afanoso. Nos preocupamos todos, desde luego. Pero no hay motivo. Deberíamos estar descansando en Dios. Y eso tanto depende de tu relación con Dios. Si no estás cerca de Dios, si pues únicamente pues, de vez en cuando estás haciendo lo mínimo que crees que debería estar haciendo un cristiano, de estar en la iglesia o de cumplir con lo mínimo, obviamente no tienes esa relación de tranquilidad con Dios. Una persona que no está viviendo una relación con Dios no puede simplemente decir, pues yo oro pero no me siento mejor. O sea, porque no tienes una relación cercana con Dios. Vas a preocuparte porque te falta este aspecto integral, este aspecto fundamental de ser un cristiano, que es estar caminando con Dios. Dice, y la paz de Dios, bueno, en vez de preocupación, paz, ¿no? Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro entendimiento es muy limitado, ¿bien? Hay mucho que no vamos a ni entender ni resolver en nuestras mentes. Muchas situaciones complicadas en el mundo, a nuestro alrededor, mucho que es más allá de lo que podamos nosotros resolver ni entender. ¿Bien? Pero la paz de Dios, que gracias a Dios es más potente y más grande que nuestro entendimiento, lo que está diciendo aquí, aunque no entiendas la situación, puedes estar en paz. ¿Bien? Y hay personas que tienen que estar en control de todo y hay personas que están más tranquilos con que las cosas estén fuera de su control, ¿no? Pero, aunque no lo entiendas, aunque no estés en control, aunque no tengas entendimiento de lo que está pasando, puedes tener paz, ¿no? Porque la paz de Dios es mayor, está diciendo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que estemos en paz. El cristiano que no está en paz no puede ser muy útil, no puede ser usado mucho por Dios para al final ser una influencia para el bien en el mundo. Si no estamos en paz, pues falta mucho por arreglar dentro de nuestro propio corazón antes de poder ayudar a ninguna otra persona. La paz de Dios debería estar en nuestros corazones. Él lo ofrece y ofrece la forma de estar en paz. Tenemos el
bueno, el libro que escribió mi padre, ¿no? Que es Paz en el corazón, en medio de un mundo con virus y con problemas económicos y preocupaciones de 1001 tipos, ¿no? Podemos tener paz en el corazón, y eso es lo que debería tener el cristiano, es lo que debería describir al cristiano. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Es la fuente de paz. Por lo demás, hermanos, y esto, la idea un poco de esto es, ¿cómo alcanzar todo esto? El gozo, ¿no? Estar siempre gozosos, estar en paz, no estar afanosos. ¿Cómo todo esto? Y estos versículos yo creo que son, otra vez, más relevantes hoy que en ningún momento de la historia. Porque tenemos más cosas de las cuales poder pensar que nunca. Vete atrás 20 años y no tenías acceso a todo lo que pasaba en todo el mundo. O sea, ¿en qué pensabas? Pues en lo que tenías enfrente tuyo. Mucho más que hoy en día, por lo menos, ¿no? En todas las generaciones del mundo la gente se ha preocupado por lo que está afuera, ¿no? Pero más, como digo, tenemos más cosas en qué pensar hoy que nunca en ningún momento del pasado. Pues en qué pensar, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿bien? Cierto. ¿Cómo saber que algo es cierto? Vivimos en la era, se llama muchas veces de los, no sé las décadas exactamente, ¿no? Pero vino la era de la información, que era la era del internet y eso. Y hoy en día se dice mucho que vivimos en la era de la desinformación, porque vivimos con tanto internet que es dificilísimo saber qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? El internet ha estorbado más que ayudado el saber lo que es cierto en muchos sentidos. Bien, pregunta al de un país y al de otro país y tienen una verdad completamente distinta a pesar de tener el mismo internet y eso. Bueno, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿cómo sabemos lo que es verdadero? Pues por la Biblia. La Biblia nos cuenta lo que es verdad. ¿Bien? La Biblia nos cuenta quién tiene la razón en la política, en las cuestiones de muchas cosas hoy en día, pero nos cuenta lo que está bien y lo que está mal. ¿Bien? Todo lo que es verdadero, lo que es cierto, todo lo que es honesto, bueno, honesto, pues no mentira. Mucha mentira hoy en día, ¿no? Y nos preocupamos muchas veces por las mentiras. Sabiendo que sean mentiras o no sabiendo que son mentiras. Nos preocupamos por los mentirosos mucho. Pero piensa en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. Hay mucha injusticia en el mundo, ¿no? Muchísima. Y eso ha sido siempre. Todo lo que es justo, todo lo puro. Hay mucha impureza en el mundo. Mucha maldad, ¿no? Todo lo amable. Hay amor o hay odio en el mundo. Hay mucho odio en el mundo. ¿Bien? Quizás más que nunca, no lo sé. Hay mucho. Todo lo que es de buen nombre. Otra vez, hay cosas buenas, hay cosas malas. Podemos enfocarnos mucho y es muy fácil enfocarnos mucho en las malas cosas, lo que está pasando en nuestro alrededor. Todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Se puede controlar en gran manera, en gran parte, lo que leemos y lo que vemos. ¿Bien? Tú igual no puedes controlar lo que aparece en un canal de la tele. Pues puedes controlar en qué canal estás viendo la tele o si está encendida la tele o no. No puedes controlar lo que dice el periódico, pero puedes controlar el leer o no el periódico. O sea, tenemos completamente control de lo que vemos y de lo que leemos. Ahora, tenemos un corazón que busca por naturaleza lo opuesto de todas estas cosas. ¿Bien? ¿Por qué creéis? ¿Por qué es que el periódico o las noticias o lo que sea, todo, casi el 100% de lo que se habla es lo opuesto a esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces lees el periódico y lees acerca de algo bueno? Y no funciona así. Nuestro corazón, o sea, Pablo escribe esto porque nuestro corazón se inclina hacia lo opuesto.
En todos estos casos, ¿bien? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, no vamos a hacerlo simplemente sin pensar. Hay que hacerlo con intención. Podemos controlar los pensamientos y podemos controlar lo que leemos y vemos y en lo que pensamos. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. A nivel práctico, ¿cómo pensar en lo bueno? Pues empieza por la Biblia. Y sé que lo repito muchas veces, ¿no? Pero ponte a leer la Biblia. La Biblia nos cuenta lo que es verdad y lo que no es verdad. La Biblia nos ayuda a diferenciar para poder hacer lo que dice este versículo, ¿no? La Biblia nos habla de lo bueno, nos habla de la obra de Dios y el perdón que Él ofrece. Nos habla de todo lo que describe este versículo, lo encontramos en la Biblia. Ahora, no vas a pasar todo el día leyendo la Biblia, obviamente, vivimos en el mundo. Pero empieza allí, eso es grandísima parte de hacer lo que dice Pablo aquí, empieza con la Biblia. ¿Bien? Leer más la Biblia. Yo creo que todos deberíamos quizás estar más tiempo en la Biblia, más tiempo estudiando lo que es bueno, de buen nombre, de virtud, de alabanza, de gloria a Dios. Dice, en esto pensad. Esto es un poco la raíz o el cómo hacer todas las cosas de los versículos anteriores. ¿Por qué los cristianos no son contentos? ¿Por qué no manifestamos este versículo? Regocijamos. Bueno, porque pensamos en cosas que no son del versículo 8. ¿Por qué no somos gentiles tantas veces? ¿Por qué somos ásperos? ¿Y por qué los cristianos pues causamos problemas y somos gente así? Pues por lo que pensamos. ¿Bien? Porque no filtramos bien, no controlamos lo que viene. O sea, pensamos en lo que tenemos enfrente o lo que nos pide el corazón y no controlamos eso. John Bunyan, si conocéis el libro de El progreso del peregrino, creo que es el libro más vendido de la historia después de la Biblia, ¿no? Escribió un libro, se llama La Guerra Santa, y es una alegoría, es una metáfora, pero hay una ciudad, y la ciudad tiene 5 puertas, 5 entradas a la ciudad, ¿no? Y bueno, es una metáfora para el cuerpo humano, para la persona. Las 5 puertas son la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta del sentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros controlamos lo que entra. ¿Bien? Puedes cerrar los ojos, puedes tapar los oídos. Pero no lo guardamos, no protegemos mucho a nuestra ciudad, por decirlo así. Debemos, como dice, controlar lo que entra, pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y lo que es digno de alabanza, algo que se puede celebrar, o sea, que es conforme al diseño de Dios, como Él lo creó. En esto pensad. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, Pablo, aquí poniéndose como ejemplo, y es muy curioso, o sea, Pablo no está aquí, Pablo nunca dice ser perfecto. Pablo habla muchas veces de sus propios pecados y sus propias debilidades. Ya lo vimos en este capítulo, ¿no? Dice que él perseguía a la iglesia, él era un pecador tremendo. No está, o sea, Pablo dice esto con intención. Pablo dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Imitar lo bueno de Pablo. Y bueno, ya hablamos de esto mucho hace unas semanas. Buscar gente a quien imitar es importante. No imitar a todos, obviamente. No imitar a cualquiera que se llama un cristiano, cualquiera incluso que hable bien y diga cosas bonitas. No. Pero encontrar gente a quien imitar. ¿Por qué? Porque ellos imitan a Cristo. Esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si hacemos y pensamos en lo que dice Pablo,
el Dios de la paz estará con nosotros. La paz es lo opuesto a la desunidad, que es este tema principal del libro, ¿no? Y lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Filipos. La paz es lo que debería describir a esta iglesia y a todas las demás iglesias. Paz, porque todos estamos buscando la misma meta. Estamos trabajando juntos, en unidad, como dice Romanos, cada miembro del cuerpo utilizando, o sea, sirviendo su función. La mano no intenta caminar, el ojo no intenta escuchar, etc., ¿no? Cada persona ayudando a la iglesia con sus dones, con sus talentos, aportando a lo que es la misión de la iglesia. Dice, si hacemos esto, el Dios de paz estará con nosotros. Habrá paz en la iglesia y habrá paz en tu corazón. Y al final, como digo, muy difícil vivir en este mundo con paz en el corazón. Rodeados de lo opuesto de paz. Bien. Esta semana justamente no entré en Ucrania, pero estuve muy cerca y viendo la gente saliendo y escuchando historias que te derriten en el corazón, de sufrimientos, de maldades, de cosas que están ocurriendo. Pues en medio de todo eso se puede ver la paz. Bien. Y Dios da paz. No importa cuánta maldad hay a tu alrededor. El mundo siempre, hasta que reine el Señor, el mundo va a estar llena de cosas terribles, llena de maldad. El cristiano no tiene que estar deprimido por estar rodeado de maldad. Un día Cristo va a reinar y no habrá ningún mal en la tierra, ¿no? Eso es lo que promete Dios. Un día todo eso acabará. Pero vivimos en tiempos donde estamos rodeados de cosas que nos podrían preocupar, que nos podrían quitar el gozo y que nos pueden dividir como cristianos. Pero nosotros controlamos en lo que pensamos, en lo que nos enfocamos. Y Pablo habla de cómo ser un cristiano, cómo vivir como un cristiano. No vas a vivir como cristiano por accidente. El camino fácil no es el camino correcto casi en ningún sentido. Bien. Con concentración, con enfocarnos en lo que Pablo describe en el versículo 8. A ver, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es bíblico. Así es como podemos vivir como cristianos. Así que queremos seguir lo que Pablo enseñó a los filipenses, o queremos dejar que las cosas transcurran naturalmente. Os animo a buscar lo que es correcto, buscar lo que es honesto, buscar lo correcto y a vivir como Pablo mandó a los filipenses. Bien, vamos a terminar orando. Que el Señor nos ayude esta semana. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por las palabras de Pablo, que él sería el primero en reconocer que tenía mucho por crecer y mucho que avanzar él mismo, ¿no? Pero te damos gracias por las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y las cuales podemos seguir, imitar, y pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer justamente eso. Danos gozo, danos paz, danos unidad, ayúdanos a demostrar amor y gentileza, y ayúdanos a cumplir con nuestro cometido, a buscar la meta y alcanzar la meta. Damos tantas gracias por lo que has hecho hasta ahora en nuestros corazones y pedimos que sigas transformándonos más hacia Cristo. Te lo pedimos todo, entonces, en el nombre del Señor Jesús. Amén.